Bienvenidos a este canal. El nombre de este canal es El Desafío y el objetivo es desafiarlo con temas de actualidad, con temas de análisis, con temas de curiosidad, con temas controversiales, con temas contemporáneos. Así que si usted quiere estar al día, usted quiere conocer las profundidades del conocimiento, suscríbase a este canal. También estaremos en Spotify, donde usted también puede escucharnos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y estamos aquí para desafiarnos. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo el tema de los desafíos en la vida cristiana contemporánea. El día de hoy vamos a terminar el programa que empezamos la semana pasada y hoy vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hablar un poquito sobre esa presión social que nos impide comprometer nuestra fe. Como cristianos nos hemos visto asediados, en todas las épocas ha sido lo mismo, pero en esta época como que la presión social pues ha tenido más auge y la iglesia ha disminuido en ese protagonismo en las calles porque de una u otra manera la sociedad ha ido encerrando a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos ataques, no solo en el trabajo, sino también en los lugares de estudio, en las universidades. Los cristianos pueden ser ridiculizados por su fe. Hay que hablar con los adolescentes, con los niños también, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemas están padeciendo ellos de acuerdo a sus creencias? ¿Qué piensan los amigos de la fe de sus hijos? Es importante que nosotros también veamos que en cualquier área, de cualquier edad, de cualquier individuo en la sociedad puede tener esos problemas. Nosotros tenemos que expresar nuestros principios bíblicos e ir en contra de la corriente, pero cuando expresamos esos principios bíblicos se nos tacha de intolerantes, de extremistas, o que podemos ser tal vez un poco radicales, o también que somos fanáticos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla sobre esto. Usted puede verlo en Mateo 10:22, y Mateo 10:22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo le pondría otra palabra, yo le pondría: mas el que acepte el desafío hasta el fin, este será salvo. Así que nosotros tenemos que aceptar los desafíos con valor, con valentía, porque Jesucristo ya nos lo había dicho, pero también nosotros tenemos la mejor arma para enfrentar los desafíos. ¿Y cuáles son esas armas? Lo vamos a ver más adelante, así que quédese. Vamos a continuar entonces hablando sobre esas manifestaciones del desafío en la vida diaria. Tenemos desafíos en la vida personal y a veces nos cuesta mucho en la vida personal, ¿verdad? Mantener la pureza en un mundo que está glorificando el pecado. Es muy fácil mantener la pureza cuando estamos pues en la iglesia, porque todos tenemos el mismo sentir, tenemos el mismo lenguaje y no tenemos como que ningún tipo de tentación. Pero todo es que nosotros tengamos que salir al mundo e interactuar con él y tener que estar lidiando con situaciones de pecado. Llega un momento que a veces estamos tan saturados de tanta influencia del pecado que a veces también normalizamos ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que detectar si en nosotros hay pereza espiritual, si hay falta de disciplina, si nosotros tenemos también ese problema que tienen los cristianos para orar, siendo una herramienta tan valiosa. Y si tenemos problemas como para meditar en la palabra, no es lo mismo leer la palabra de Dios que meditar en ella, es diferente. Entonces nosotros tenemos que investigar cómo está nuestra vida personal. Si para nosotros es un desafío estar pues fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en el mundo cotidiano, o si nosotros en la vida social pues somos cristianos de la secreta. Nadie sabe de que nosotros somos cristianos porque nos da pena decirlo, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, una forma de contrarrestarle, adelanto ya, el desafío es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Recuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Es bien difícil también ver esos desafíos que atraviesan todos en el mundo laboral, en el ámbito profesional también, porque la tentación puede comprometer esa integridad para obtener ciertos beneficios, para que nosotros seamos el cae bien, ¿verdad? Y no el cae mal. La presión también para separar la fe de la vida profesional
A veces esto se separa mucho y entonces los valores profesionales no tienen nada que ver con los valores cristianos. Por eso hay tantos dichos, ¿verdad?, que dicen, por ejemplo, para ser cristiano así, mejor no serlo. Y es una de las excusas que siempre la gente inconversa toma porque nosotros, los cristianos profesionales, a veces no hemos dado buen testimonio. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que cada acción que nosotros tenemos, que cada acción que nosotros realicemos, por muy grande, muy pequeña que sea, nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos que honrar al Señor. No importa si vamos a hacer la limpieza de la casa, es para el Señor. Si yo voy a ayudar a alguien, es para el Señor. A veces en cosas tan pequeñitas, pero para Dios esas cosas pequeñitas cuentan porque lo estamos haciendo como para Él. Así que nosotros tenemos que, pues, ser intencionales con nuestra forma de vivir, intencionales en el servicio, aprender a servir y aprender no solo eso, que cada cosa que nosotros hagamos no vivamos en una rutina, sino que sea una manera de servir a Dios en cada acto que nosotros realicemos. A veces la rutina se vuelve monotonía y se vuelve una obligación, ¿verdad? Le perdemos el sabor. Las amas de casa a veces se quejan de que hacen tanto en el día y en un momentito, pues todo ese tiempo que se llevaron para preparar una comida, para hacer limpieza, pues llegan todos de fuera y en un momentito ensucian la casa o en un momentito se terminó la comida y a veces no se da cuenta de todo lo que hay detrás de todo esto. Hay mucho trabajo, hay mucha entrega, pero nosotros tenemos que recordar que cada cosa que hagamos es para el Señor, incluso no para nuestra familia, es para el Señor. Por lo tanto, el Señor es el que da la promoción. Recuérdese que la palabra de Dios dice que la promoción no viene ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste, sino que viene del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que cada cosa que hagamos, hacerla con excelencia, porque es para el Señor. Bueno, tenemos desafíos en las relaciones interpersonales y aquí sí hay un texto que dice, ¿verdad?, que hierro con hierro se aguza, se afila, ¿verdad? Es bien complicada las relaciones interpersonales. Hay un dicho que dice que se necesitan dos para pelear, ¿verdad? Y después usted sigue aumentando el número de personas y el conflicto pues se hace mucho más grande. Y resulta que en todos los lugares donde hay grupos sociales, sea la familia, amigos, trabajo, y en especial cuando no se comparte la misma fe, van a existir conflictos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para los conflictos, pero nosotros también tenemos nosotros que ser sabios y aún estando en el conflicto, mostrar el amor del Señor. Y no solo eso, sobrepasar ese desafío. Es un desafío. Muchas personas que dicen, a mí no me gusta la gente, no me gusta relacionarme, prefiero estar en mi casa solito, prefiero trabajar en lo solitario. ¿Por qué? Porque no me gusta relacionarme ni tener problemas con nadie. Pero no se trata de aislarse, de volverse un ermitaño, se trata de que nosotros sobrepasemos ese desafío y aún en esas relaciones donde no se comparte la misma fe, nosotros podamos mostrar el amor del Señor. Es una forma de sobrepasar el desafío, de aceptar el desafío. Tenemos también dificultad para demostrar el amor, demostrar el aprecio, demostrar el sentimiento que tenemos hacia los amigos, hacia los vecinos, pero al mismo tiempo mostrar firmeza, porque en medio del conflicto el amor se va y el aprecio se va y el cariño se va. Entonces tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? A veces se pierden relaciones muy bonitas, amistades muy bonitas por algunas cosas muy pequeñas, por tonterías. Muchas familias también se han separado, se dividen por cosas pequeñas, ¿verdad? A veces por los muebles que dejó la abuelita, a veces por la ropa que dejó la abuelita que murió, cosas muy pequeñas que a la larga uno se pone a pensar y dice, eso no era tan valioso, mucho más valiosa la relación, es mucho más valiosa es eso que hemos vivido, ese vínculo, ¿verdad? Aún en esas cosas tenemos que mostrar el amor y en especial el amor de Dios. Miren lo que nos dice Mateo 5:16 y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros tenemos que tratar de sobrepasar todos
todos los desafíos que conllevan las relaciones interpersonales. Tenemos desafíos en la iglesia. Díganme usted si no. En la iglesia también hay muchas personas que creen que la iglesia es un grupo social que pues la gente debería ser madura, en donde no hay conflictos. Ese es el ideal, ¿verdad? Todos conocemos al Señor, todos practicamos los principios bíblicos, todos tenemos un lenguaje cristiano, todos oramos y todos leemos la palabra. Por lo tanto, nosotros deberíamos, ¿verdad?, comportarnos de una manera, pues, correcta. Pero resulta que en la iglesia hay iglesias que se diluyen o que se separan o que están llenas de grupos, ¿verdad? Los grupos son como parte independiente de las iglesias, no hay unidad, hay mucha división, hay habladurías, ¿por qué razón? Porque todavía están esas cosas, ¿verdad? Del viejo hombre, hay una lucha entre el espíritu y la carne y a veces le damos más rienda suelta a la carne y en lugar de cerrar la boca la abrimos más y nos metemos en problemas. ¿Hay desafíos en la iglesia? Sí. Hay muchas personas que dicen, no me gusta servir, no quiero estar en ningún ministerio. ¿Por qué? Porque no quiero tener conflictos, porque yo no quiero estar metido en un grupo donde tal vez van a haber problemas. Déjeme decirle algo. Ese es el desafío. El desafío es que hay distintos tipos de personas con distintos temperamentos. El temperamento no es lo mismo que el carácter. Entonces, habrá personas con distinto temperamento, habrá personas con distinta forma de pensar, con distinta cultura, que vienen de distintos contextos. Entonces, nosotros tenemos que aprender y empatizar con cada uno de los que están en nuestros ministerios, en nuestros grupos, y tener misericordia. Si Jesús tuvo misericordia con nosotros, si Jesús me aceptó con mi temperamento, con mis errores, con mis desaciertos, con mis debilidades, ¿por qué yo no tendría esa misma misericordia con los demás? Que es un desafío, claro que es un desafío, pero eso es lo interesante, eso es lo emocionante, que nosotros podamos pasar ese desafío. Y también hay muchos peligros en la iglesia y es que muchas iglesias también diluyen la verdad con el hecho de ser aceptadas socialmente o empiezan a hacer ciertas actividades que también se hacen en el mundo con tal de caerle bien al mundo, ¿verdad? Y no se predica como que la verdad tal y cual es, sino que pues se solapa un poquito todo lo que se hace. ¿Por qué razón? Porque la iglesia quiere también ser aceptada. Eso es un síndrome que está sucediendo mucho en la actualidad. La iglesia necesita la necesidad de un compromiso genuino con la misión por lo que fue creada la iglesia. Y la iglesia fue creada con un fin, y el fin es cumplir la gran comisión, con el crecimiento y la formación espiritual de cada uno de los que llega ahí. Ese es el compromiso de la iglesia. Pero está el desafío. Y déjeme decirle, cuando uno habla de la iglesia, a veces lo vemos como algo ajeno, pero usted y yo somos la iglesia. Así que cuando usted habla de alguien de la iglesia, está hablando de usted mismo, está hablando de algo a lo que usted pertenece. Sería muy ilógico que una persona normal, en sus 5 sentidos, agarre algún objeto y se empiece a dañar a sí misma. Yo me empiece a hacer daño a mi cuerpo, a pescar, a agarrar algún objeto, cortarme y hacerme daño. Eso no es normal. Eso es de alguien que no está bien, que se haga daño a sí misma. Cada vez que cualquier cristiano habla de otro hermano, que critica, que juzga, que señala a alguien de su misma iglesia, de otra iglesia, algún pastor, algún ministro, algún pues asistente de otra iglesia, lo único que está haciendo es hablando mal de sí mismo. Eso es como que un hermano esté hablando de otro hermano o que un hijo esté hablando de su papá. Eso no se ve bien, eso no es ético, eso no es correcto. Entonces, pasemos el desafío de nosotros criticar a los demás hermanos, no importa de dónde sean. Recuérdese que esto es un asunto de reino, no es un asunto de iglesia, de secular, de iglesia local, sino que es la iglesia, es el reino de Dios, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no podemos hacernos daños a nosotros mismos.
Muy bien, la palabra nos instruye sobre esto y nos dice en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy en día vemos eso, ¿verdad? Usted tiene hoy en día la información al alcance de su mano, pero también la desinformación. Así que puede escuchar cualquier cosa contraria a la palabra de Dios muy fácilmente. Entonces, mi consejo es el siguiente. Cada cosa que usted oiga, incluso esto que usted está oyendo, páselo a la luz de la palabra, sea como esos cristianos de Berea. Esos cristianos de Berea escuchaban todo y después se iban a confrontarlo con la palabra, y si pues era verídico, pues entonces lo tomaban. Y si no, no. Así debemos de ser nosotros. Cada prédica, cada podcast, cada post, cada frase. A veces hay frases que suenan tan bíblicas, pero resulta que no, solamente son frases motivacionales. Entonces, ¿cómo usted puede pasar este desafío? A través de la palabra. Se da cuenta que la palabra realmente nos ayuda en muchos aspectos. Vamos a hablar de otra área, y esa área son las estrategias bíblicas para superar el desafío. Nosotros tenemos que apropiarnos de esas estrategias, aprovechar esas herramientas y utilizarlas para que nosotros nos mantengamos firmes, y que cuando lleguen esos ataques, esos desafíos, que lleguen los problemas, que lleguen los conflictos, nosotros podamos sobresalir, que nosotros pasemos la prueba, que seamos aprobados. En primer lugar, tenemos que mantener una identidad firme en Cristo Jesús. Ahora, en este tiempo contemporáneo, como hablábamos anteriormente, todo es relativo y es muy difícil mantener una identidad. En especial, los más jóvenes, los adolescentes, tienen un problema de identidad, pero también los cristianos de este tiempo tienen un problema muy serio con la identidad, y por eso es que cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, allá va. Como dice el dicho, ¿verdad? Que a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. Y así es. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Bueno, ¿cómo hacemos? En primer lugar, tenemos que recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No es algo para tomarlo a la ligera. Si nosotros hacemos un estudio profundo de lo que significa ese sacrificio, realmente es multidimensional, abarca muchas dimensiones, y tuvo que hacerse un gran precio por pagar, la sangre de Cristo, una gran obra. Dios mismo se hizo hombre, vino a esta tierra. Eso es algo magnífico, pero también es algo inmensamente grande. ¿Cómo puede usted meter a Dios en un cuerpo humano? Es algo para nosotros muy complicado, tal vez no solo de hacerlo, sino que de entenderlo. Pero Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios, por amor y todo lo que conlleva, por amor, por salvarnos, por perdonarnos. O sea que se ha pagado un alto precio, y nosotros no podemos demeritar todo ese sacrificio y toda esa obra perfecta que Jesucristo ha hecho. No podemos también nosotros olvidar que fuimos llamados a ser luz en el mundo, que fuimos llamados a ser sal del mundo. Nosotros en este tiempo vemos la palabra como de manera muy superficial, y no es la herramienta para aferrarnos a ella, es la lámpara que nos guía, es el pan de vida, es la fuente de agua que nos puede dar vida, es esa luz en la oscuridad que nos va dando la dirección. La palabra de Dios es la fuente de la verdad, es la dirección, es la brújula que nos puede llevar por este camino. Todas las respuestas que usted necesite están en la palabra. Todo lo que se necesita está en la palabra. Es el mapa perfecto que nos da la ruta para que nosotros podamos continuar. Y no solo eso, me cuenta de dónde vine, me cuenta quién soy, pero también me dice a dónde voy, me dice cómo termina todo esto. Y en ese final, en ese libro de Apocalipsis, se cuenta la victoria de Jesucristo y nuestra victoria. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Por eso es conveniente que usted la lea y que usted esté seguro, y cuando esos desafíos lleguen,
usted pueda realmente vivir contento, pleno, en paz, porque usted ya conoce su destino. Cuando usted se sube a un bus, cuando usted compra un boleto y se sube a un bus, usted sabe la ruta, la dirección y sabe a dónde va. Por eso usted puede ir tranquilo. Cuando usted ve que ese bus toma una ruta diferente, entonces usted empieza a preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué vamos por aquí? ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Pero cuando usted lleva una ruta segura, usted puede hasta dormirse en el bus, que sabe que no se va a perder. Puede estar tranquilo, puede estar contento, puede hacer muchas actividades, puede ir leyendo en el bus porque usted sabe que ese bus no lo va a ir a perder. Usted va a llegar a puerto seguro. Miren, la palabra de Dios nos habla sobre esto y dice en Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. A mí esto me llama mucho la atención y yo me pongo a pensar en Moisés, cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios y dice que cuando Moisés bajaba tenía ese reflejo de la gloria de Dios en su rostro y tenía que cubrirse el rostro. Qué bonito sería, ¿verdad? Que nosotros salgamos a la calle y que puedan ver algo diferente en nosotros, puedan ver esa dulzura, puedan ver el amor de Dios, puedan ver la paz, puedan ver la tranquilidad, puedan ver la gracia, la misericordia de Dios en nuestro rostro y de repente decir, ¿y usted qué tiene? O decirnos, me cuesta mucho verlo porque su rostro ilumina. Eso sería fabuloso, ¿verdad? Pero ¿cómo se adquiere eso? Se adquiere con tiempo con el Señor, comunicación con el Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación en la palabra, oración en la palabra. Y recuérdese que la escritura, ¿por qué es tan importante? Recordemos 2 Timoteo 3, 16, 17 y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir con justicia. Yo siempre bromeo cuando alguien me dice, fíjese que yo padezco de insomnio. Yo siempre le digo, no se preocupe, en la Biblia encuentra usted la receta. Póngase a leer el libro de Números y va a ver que empezando a leer el libro de Números usted se va a quedar totalmente dormido. ¿Por qué razón? Porque literalmente el libro de Números nos cuenta todos los números de las tribus, de los hijos, de las generaciones, en fin, números y números. Y a la larga usted podrá decir, pero ¿para qué me sirve a mí conocer todas esas genealogías y todos esos datos? Solo son pura historia o solo son simplemente números, pero aún esos datos son importantes para enseñarnos, para mostrarnos que a través de todas esas generaciones Dios ha estado presente, que a través de todas esas generaciones y con todos esos personajes Dios ha sido el mismo. Y ese Dios que estuvo en ese momento de la historia está hoy presente. Y podríamos decir, como le dijeron, como decían los patriarcas, ¿verdad? El Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis antepasados, ¿verdad? Qué bendición. Yo hacía un recuento hace unos días orándole al Señor y le decía, gracias porque puedo decirte el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos y el Dios de mi bisabuela. Es una gran, gran bendición. Y me ponía a pensar que yo nunca conocí a mi bisabuela, pero Dios seguía siendo el mismo y escuchaba sus oraciones. A mis abuelos, gracias a Dios todavía tengo abuela, pero podía ver a mi abuelo leer la palabra, orar de rodillas, y mi abuelo ya no está y me ponía a pensar que Dios escuchaba sus oraciones y le contestaba, y fue el Dios de mi abuelo. Puedo ver a mis padres orando, leyendo la palabra, y puedo decir, el Dios de mis padres y Dios les ha oído. Y mis padres un día desaparecerán, pero Dios sigue estando en cada generación. Dios sigue siendo el mismo en cada generación. Por eso es importante que nosotros nos aferremos a la palabra, que nos aferremos a la oración, porque Dios va a estar presente en cada uno de esos desafíos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues tenemos que ser disciplinados, pero disciplinados espiritualmente. Tenemos que practicar la disciplina espiritual. Miren que ahora hay mucha gente muy disciplinada, con que hasta utilizamos los relojes inteligentes, ¿verdad? Para que nos tomen
áreas de la salud, la presión, el sueño, el control del sueño, cuántos pasos damos, en fin, muchas situaciones nos hemos vuelto disciplinados en algunas cosas, aunque a pesar de que a veces todo lo tenemos en el teléfono donde podemos programar citas, llegamos tarde, no cumplimos a las citas, tenemos relojes inteligentes y seguimos llegando tarde, ¿verdad? Pero son desafíos que vamos a pasar en el nombre de Jesús. Pero en esa disciplina espiritual debemos ser muy disciplinados, debemos fortalecer nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios, también tenemos que buscar la edificación personal. Miren, a mí me da mucha tristeza ver cristianos de domingo y me da mucha tristeza ver que hay estudios bíblicos y que las personas no se toman el tiempo un día a la semana de decir, quiero aprender más, no quiero ser dominguero, yo quiero saber más y preguntar y empezar a estudiar la Biblia, a leer libros y empezar a preguntar y a preguntar. Es la mejor manera de aprender. A mí me encanta esa etapa de los niños, de la etapa de las preguntas. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo se hace? ¿Y cuándo se hace? ¿Y cuándo va a venir? Son pregunta tras pregunta. ¿Por qué? Porque están en una etapa de aprendizaje. Así deberíamos de ser nosotros. Preguntar, preguntar y aprender. Nosotros tendríamos que estar buscando esa edificación personal. Si tuviéramos un metro espiritual, sería muy interesante, ¿verdad? Una pesa espiritual. Ahora, cuando usted va con el médico, lo primero que hace es tomarle talla y peso, ¿verdad? Lo mismo sería que nosotros lo hiciéramos espiritualmente, ver qué talla y qué peso tenemos, ¿verdad? Ver realmente cómo estamos, si hemos crecido o si somos enanitos espirituales. La Biblia nos habla claramente y nos dice, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y me voy a saltar de una vez en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Este podcast, esta plataforma está diseñada para exhortarnos y juntos, no le digo que yo me las sé todas, sino que juntos vayamos nosotros creciendo y aprendiendo. Hay algo que a mí me gusta mucho y es la valentía, el carácter y la firmeza. Tuve una maestra en la universidad que era alemana y cuando uno le comentaba alguna situación, ¿verdad? Pues alguna situación donde requería esfuerzo. Sí, yo nací en un lugar así, y le decía a uno, ¿y por eso te preocupas? Tú no sabes lo que significa realmente tener que pasar cosas duras. ¿Alguna vez has caminado caminos largos con la nieve hasta las rodillas? ¿Alguna vez te has quedado en la nieve y no tienes cómo calentar tu cuerpo? ¿Alguna vez has tenido que luchar por comida? ¿Alguna vez? No, le decía, por eso es que ustedes son tan débiles. Carácter alemán, carácter fuerte. Y la verdad es que sí somos muy, muy generación de cristal, ¿verdad? Muy debiluchos, pero debemos desarrollar valentía, valor, confianza en Dios, no temer el rechazo del mundo, sino que agradar a Dios, no temer los problemas, sino que tratarlos como debe ser, sino que nosotros tenemos el Espíritu Santo para enfrentar cualquier oposición. Cuando el enemigo se levanta, reconocerlo y atacarlo con las herramientas que Dios nos ha dado. Dios dice que Jesús nos dejó dicho en su palabra que mayores cosas que Él podríamos hacer, que tenemos nosotros la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, desarrollar carácter, desarrollar la valentía. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que cuidado cuando usted quiere agradar a su jefe más que a Dios, a la pareja más que a Dios, a los amigos más que a Dios. Puede ser que no sea usted siervo de Cristo. Y en Hechos 4:31 nos dice, y habiendo orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Qué es denuedo? Con valor, sin miedo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que la vida cristiana implica desafíos, desafíos en todas las áreas, pero también promesas de Dios. Así que Romanos nos habla de una promesa, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
Tenemos que entender que el sufrimiento y la oposición no son señales de derrota, sino que son oportunidades para glorificar a Dios. Entonces nosotros tenemos, cada vez que pasemos por un desafío, tenemos que buscar y decir, Señor, en esto tú te vas a glorificar, tú te vas a mostrar, tú vas a mostrar tu poder. Esto es tan complicado que ningún hombre lo puede resolver, por eso solo tú lo puedes resolver. Yo soy limitado, estoy impotente en esta situación, no puedo hacer nada, pero ¿sabes qué? Te cedo el espacio, pasa adelante, porque tú empiezas a obrar, tú empiezas a trabajar. Oiga lo que dice 1 Pedro 4:16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yo le pondría, si alguno tiene algún desafío como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Afirme la esperanza de la victoria, aférrese a la victoria y no una victoria que nosotros hayamos alcanzado, es que la victoria ya fue dada, Jesucristo ya alcanzó la victoria, por lo tanto nosotros tenemos la victoria en Él, tenemos también la promesa de que Él estará con nosotros siempre. Mire lo que dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, superar los desafíos en la vida cristiana implica que nosotros fortalezcamos nuestra fe, dependamos de Dios, que apliquemos los principios bíblicos en nuestra vida diaria, que las estrategias sean eso, tener el carácter de Dios, reconocer que Dios está con nosotros, fortalecer nuestra relación con Dios. No esperes usted pasar los desafíos si es un dominguero. El domingo ni siquiera está el día completo en la iglesia. De esas 2 horas que usted está en la iglesia, en primer lugar llega tarde. En segundo lugar, usted ni alaba. En tercer lugar, tal vez no lleva ni Biblia. Del mensaje que el pastor pueda dar, que sea media hora, déjeme decirle que su cerebro solamente puso atención 10 minutos. Entonces, licúe todo eso. ¿Cuánto significa el domingo? Así que fortalézcalo con oración constante, con leer y meditar en la palabra de Dios. No solo se trata de leer como loro, sino se trata de meditar, buscar la dirección y la respuesta de Dios a través del Espíritu Santo. Permanezca en su iglesia, aunque haya conflictos, congréguese, comparta con otros creyentes. De ellos aprende usted, ellos lo forman ese carácter para que usted sea más comprensivo, misericordioso. Cuando tenga alguna necesidad, busque consejería espiritual y cuando necesite o tenga alguna duda, busque porque siempre hay un hermano dispuesto a servirle. Sirva, apoya a otros en la fe. No se quede sentado de brazos cruzados solo recibiendo, siendo asistente o siendo visitante eterno en la iglesia. No, sino que sirva, involúcrese, que su vida tenga sentido, decir, gracias a Dios, en tal o cual proyecto yo puse mi granito de arena o puse mi roca y se sostiene ese ministerio o esto por la roca que yo puse ahí. Así que su vida no sea como nos decían en la escuela antes, ¿verdad? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, que su vida tenga un sentido, que su vida no sea existir, levantarse, trabajar, regresar, una vida rutinaria, sino que sirva y apoye a otros en la fe. Mantenga una conducta y una actitud de perseverancia, persevere. Recuérdese que los desafíos siempre van a estar, pero los desafíos lo único que hacen es probar su fe. Así que por favor, pase los obstáculos, no se quede, o por aquello de decir, no, que por eso que me pasó, yo ya no continué, yo ya no seguí estudiando por ese catedrático que me hizo la vida imposible, yo ya no quise seguir buscando trabajo porque en 5 trabajos me dijeron que no, yo no quiero poner ningún negocio porque los negocios que inicié me fue mal. No, trate de ir pasando los obstáculos, reafírmese en su fe, no se desanime ante el fracaso solo es una oportunidad o es una forma diferente de hacer las cosas, inténtelo, vuélvalo a hacer otra vez, de otra forma, cobre ánimo, el desánimo es, ¿sabe qué? Es de Satanás, pero el ánimo es del Señor, así que usted inténtelo nuevamente, confíe en el poder de Dios,
confíe en que Dios está con usted, renueve su mente, evite las distracciones, no se conforme a ser como este mundo, evite influencias negativas, cultive pensamientos bíblicos, no pensamientos positivos, porque eso en un momento lo van a sostener, pensamientos bíblicos, convicciones reales. Use la armadura de Dios, protéjase con la verdad, con la fe, con la palabra de Dios. Resista la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Y si usted no puede solo con la tentación, busque aliados, busque hermanos que estén con usted en esos momentos en donde la tentación llegue. Confíe en la victoria que ya tenemos, porque Jesucristo ya venció todo. Venció el mundo, venció a Satanás, venció huestes, principados. Así que cada desafío es una oportunidad para que crezcamos espiritualmente. Así que la clave, ¿dónde está? En confiar en Dios, en perseverar y en aplicar su palabra en cada situación. Así que yo espero que usted sea una persona que pueda ser desafiado y afrontar los desafíos con carácter y con el Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana. Suscríbase a este canal. También estaremos en Spotify, donde usted también puede escucharnos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y estamos aquí para desafiarnos.